nuestro informativo central para contarles que ha temblado fuertemente en Santiago. Siguen moviéndose las cámaras de la unidad de control de tránsito, la que apunta directamente al sector de Plaza Italia. Sigue todavía con el vaivén. Estamos actualizando permanentemente la información para poder tener desde el Centro Sismológico Nacional la magnitud de este temblor que se ha sentido fuertemente acá en Santiago, por lo menos en la región metropolitana. Por lo fuerte que fue acá, es probable que se haya sentido en la región de Valparaíso con menor intensidad y también en la región de O'Higgins, pero la verdad es que se sintió muy fuerte y también es probable que las personas que van en movimiento lo hayan sentido menos. En este caso, las personas que estamos en un lugar cerrado y con vidrios de por medio, en este caso acá en el canal con focos de por medio, se siente mucho más fuerte. Pero todavía evidentemente no ha sido actualizado este temblor que se ha sentido bastante fuerte acá en la región metropolitana por el Centro Sismológico Nacional, que es el organismo encargado de poder certificar la magnitud de este tipo de movimientos y entregar la información oficial. El último sismo que reporta Sismología, que es el Centro Sismológico Nacional dependiente de la Universidad de Chile, ocurrió en Calama y lo reporta a las 7 de la tarde. Así es que se está actualizando la información y en cualquier momento vamos a tener la magnitud. Lo que sí existe la percepción, que es la escala Mercalli, ¿no? Que es la percepción que tienen las personas respecto de esta actividad sísmica. Al parecer se ha sentido desde la región de Coquimbo hasta el Biobío. Es muy amplia la zona en la que se habría percibido este sismo, que acá en la región metropolitana fue bastante fuerte, así es que lo más probable es que el epicentro esté muy cerca de Santiago, dada la intensidad con que se sintió acá. Todavía el Centro Sismológico Nacional no ha actualizado la magnitud, pero estamos a la espera de que se entregue esa cifra para tener una referencia. Ahora, las personas en redes sociales empiezan inmediatamente a comentar de cuánto lo habrían sentido en cuanto a la escala de magnitud Mercalli, ¿no? Que tiene que ver con la percepción personal. Ahora, consideremos también, ahí está, preliminarmente, hora local, 5,7 y lo tenemos a las 20 horas con 38 minutos, al suroeste de Curicó. Ahí está, 48 kilómetros al sureste de Curicó. Por lo tanto, nosotros no sentimos la magnitud mayor de este sismo, para que tomemos en consideración. El epicentro está en la región del Maule, parte de lo que está informando también Senapred a esta hora de la tarde, y se señala por parte de Senapred, que es el Servicio Nacional de Prevención de Emergencias y Desastres, que se ha percibido entre las regiones metropolitana y de Ñuble y que se está iniciando el monitoreo para saber la magnitud de este sismo en la escala Mercalli. Se está reuniendo recién la información. Entonces, de acuerdo a esta información que ha entregado el Centro Sismológico Nacional, no estaría el epicentro acá en la región metropolitana, sino que en la región del Maule. Parte de la información entonces que se sigue entregando, al parecer la han entregado primero por la cuenta en Twitter que tiene el Centro Sismológico Nacional, que es lo que estamos viendo en pantalla, con la hora de las 20 horas con 38 minutos, y después se está subiendo la información a la página del Centro Sismológico Nacional. Esa página, que es la página que todo el mundo consulta, porque es la página oficial, ¿no es cierto?, que entrega esta información, no ha subido todavía ese reporte. Ahora sí, 5,7, que es lo mismo que reporta en sus redes sociales el Centro Sismológico Nacional, y con una profundidad de 137 kilómetros, bastante profundo, pero se habría ubicado el epicentro 48 kilómetros al sureste de Curicó.
Por lo tanto, abarcó prácticamente la zona central completa, ¿no? Y por lo tanto se percibió acá en Santiago también con la misma intensidad. Y tenemos reportes que ya nos están llegando de parte de personas que graban al interior de sus casas este sismo, y hasta ahora no se ha corregido esa información. El Centro Sismológico Nacional está informando 5,7 la magnitud de este temblor que se ha sentido en toda la zona central, y por lo tanto es parte de lo que estamos informando hasta ahora, con registros más bien domésticos, locales y de personas que han grabado durante este sismo, que se registró 20 para las 9 de la noche y que tendría su epicentro en la región del Maule. Por lo tanto, vamos a tratar de chequear cómo está la situación en la región del Maule, sobre todo porque allá se debe haber percibido con una intensidad mucho mayor que acá. Si acá lo sentimos fuerte, acá en la región metropolitana, con mayor razón, en el Maule, en la ciudad de Curicó, que habría sido el epicentro con esta profundidad que ya les describíamos. 136, casi 137 kilómetros de profundidad, muy profundo, pero aún así se ha sentido muy fuerte y sigue siendo, de acuerdo a la magnitud que informa el Centro Sismológico Nacional, 5,7 los grados que se reportan en torno a este sismo de mediana intensidad. Así lo definimos acá, ¿no es cierto? Sabemos perfectamente que los turistas cuando vienen a Chile se sorprenden de que nosotros no reaccionemos de ninguna manera frente a esto. Bueno, y hay cierta cultura sísmica para esperar primero a ver de qué se trata y luego dimensionar cuáles son las medidas que hay que tomar para poder actuar frente a un sismo de estas características. Ante un sismo de 5,7, claramente es mediana intensidad y por lo tanto nos quedamos alerta esperando, por supuesto, las instrucciones y las evaluaciones de las autoridades. Aquí tenemos los primeros registros para ver cómo lo han percibido las personas al interior de sus casas. A ver si podemos escuchar el registro. A ver, ahí lo tenemos. Lo vamos a tratar de cargar, pero tenemos algunos problemas ahí para poder cargar. Suenan, por supuesto, los árboles de Navidad con mayor intensidad, porque ahora todo el mundo tiene su arbolito instalado en la casa y por lo tanto los adornos a veces, si es que son de los antiguos, que eran de vidrio, pues suenan más. Y por lo tanto el árbol de Navidad es el que más podría haber emitido a lo mejor algún sonido al interior de las casas. Tenemos a Marco Orellana, nuestro reportero que está en la calle, para contarnos también cómo lo han percibido las personas, sobre todo cuando hay mucha gente transitando a esta hora y sobre todo, Marcos, porque ha sido un día de mucho calor. Por lo tanto, la gente sigue circulando hasta alta hora de la noche, ¿no? Tú nos cuentas. Buenas noches. Sí, ¿qué tal, Karina? Un poco de susto para las personas que van transitando por este punto de la capital. Estamos ubicados en Avenida Providencia con Ricardo Lyon, captando incluso declaraciones por parte de una pelatón que se está realizando en este punto. Estábamos reporteando para una nota que se va a realizar durante las próximas horas. Y fue justo en ese instante que estábamos captando declaraciones cuando comienza este fuerte sismo. Nosotros pensábamos que era el movimiento que ocurre cuando pasa el tren subterráneo, el metro, por este sector, porque recordemos estamos a un par de pasos de lo que es la estación de metro Los Leones. Entonces, por eso es que se mueve un poco el piso en este sector cuando pasa el metro, pero claro, no tan fuerte como se acaba de sentir hace pocos instantes. Eso sí, muchas personas comenzaron, incluso algunas, a gritar, dijeron, bueno, está temblando, está moviéndose bastante fuerte, pero luego de que se acabe este temblor, bueno, el panorama es realmente más normal, estamos acostumbrados. Sí. Vamos a escuchar estas declaraciones, Karina, que estábamos precisamente captando al momento de que ocurre este fuerte sismo. Es como una especie de